Sí, doctor Ceder. Perfecto. A ver. Pocos son los que entran, ya están varias clases que entran poco. Y son los mismos puntuales nomás que entran. Vamos a ver al final después. Bien. Vamos a acabar este tema y se acaba la materia. Bien. A ver. En la anterior clase nos habíamos quedado en lo que es estación sexual. Habíamos hablado sobre la pubertad de los animales, cuánto es la producción espermática que hay, ¿no? Cuánto es la eyaculación, más o menos. Se habla de 33, 50 millones por ml, hasta 107 millones. Y habíamos dicho también de que en una primera instancia puede eyacular hasta 21 ml y después un promedio está entre 8 a 9 ml. Ahí nos habíamos quedado. Ahora, la estación sexual es lo mismo que hablamos en la hembra, ¿no? O sea, la estación generalmente cuando es manejado, es sincronizado, es de diciembre a marzo. No es la época donde hay mayor cantidad de alimentos, el tiempo es excelente, no es muy frío. Entonces, y la cantidad de alimentos que hay es importante para la actividad sexual. Ustedes saben de que la condición corporal hace, ¿no?, de que la funcionalidad esté bien. En estos casos, en el caso del macho, tiene que tener una excelente condición corporal. Inclusive en esa época, si vemos que solamente trabajan una vez al año, entonces ellos también se desesperan, se ponen agresivos cuando ya están por empezar la época de monta. Incluso hasta el pastor lo pueden atacar. O sea que hay esas situaciones en estos animales, pero es la época reproductiva que hay, ¿no? Otra condición de que se da es cuando introducen hembras nuevas. Introducen hembras nuevas, ahí los animales se ponen más inquietos todavía, ¿no? Entonces, es importante la época. Inclusive, las condiciones ambientales hacen que se exacerbe el líbido. Aumenta la actividad sexual homosexual. O sea que hasta entre ellos empiezan a montarse. O sea, justamente de que ya saben, ya están las hembras cerca a ellos y ya se va exacerbando el líbido y ya comienzan a montarse entre ellos. Entonces, y cuando hay épocas de monta, generalmente es bien controlado, y bien dirigido, o sea, ya habíamos hablado, pues se selecciona, se trabaja en la selección de los animales, ¿no? Porque de acuerdo a la calidad de fibra, el tamaño, condición corporal del animal. Entonces, la conducta o el comportamiento sexual es igual que lo que hablamos en la hembra, ¿no? O sea, tiene dos partes, el cortejo y monta. Cuando habla del cortejo es la preparación de lo que es la hembra, ¿no? La monta es la inserción del pene, los movimientos pélvicos y la eyaculación. La eyaculación es intrauterina. El cortejo, habíamos dicho de que el animal, una vez lo van a poner a servicio, entra al corral, embiste a cualquiera que sea. Entonces, si está receptiva la hembra, se va a dejar montar, ¿no? Porque la posición de cópula está dechada.
y a veces el macho embiste a esa hembra y si no se deja, corre, patea, escupe, que es un mecanismo de defensa que hace, ¿no? Entonces, cuando la monta, cuando uno sabe de que el animal ya está concluyendo la cópula, como los movimientos pélvicos, hemos dicho que el pene entra un cuerno al otro cuerno, así, y cuando ya está concluyendo, está produciendo la eyaculación, el animal aprieta fuerte hacia aproximación pelviana de la hembra y levanta la cola, ¿no? Ligeramente lo levanta la cola para, como diciendo, el que está trabajando se da cuenta que ese animal ya está concluyendo la eyaculación. Entonces, para sujetarlo, porque inmediatamente puede montar a otra hembra. Entonces, están controlando toda esta situación. Entonces, así es como se maneja la parte reproductiva. Entonces, el pene entonces penetra a ambos lados de los cuernos. Como les decía, entra y sale hasta la altura de lo que es la vagina. Y para percatarse que una hembra está en celo es que esté echada, ¿no? Lo que le decía hace rato. El animal lo va a embestir por la posición que está, y si ella acepta, bueno, se va a parar porque siempre empiezan de estar parados, ¿no? Después se echan. Y si no, escapa, patea y todo. Hay una situación muy interesante en estos animales en el que cuando están haciendo la cópula y cuando tiene larga duración, ellos cambian de posición sin interrupción. O sea, se pone primero el cúbito ventral, se cansa la hembra, se tira un costado del cúbito lateral derecho o del cúbito lateral izquierdo. Entonces, cuando es bastante prolongada la cópula, así es como se realiza el acto de estos animales. Ahora, también hay una situación en que los machos que montan más, ¿no? Que van montando varias hembras, va creando una jerarquización, una dominancia ante los demás, ¿no? Porque tienen mayor actividad copulatoria. Entonces este animal no es interrumpido. No es interrumpido por los otros machos. Más bien lo dejan que siga trabajando, ¿no? O sea que, porque mantiene una dominancia ahí, cosa que no se debe permitir en las situaciones estas que hay, porque puede alterar la fertilidad, ¿no? Bien. Entonces así es como funcionan esto. Ahora, los sistemas de empadre, como cualquier especie, tiene su época de monta, época reproductiva, época de empadre, sistema de empadre, diferentes formas que hay, ¿no? Puede haber inseminación artificial, monta y qué sé yo, pero en todo las épocas reproductivas se debe tener precaución, ¿no? Generalmente la inspección de los animales, ya sea hembra o ya sea macho. Cuando hablamos de ovinos, igual hemos dicho, ¿no? Se hace una previa selección de los animales que hay. Entonces, ¿por qué no debe haber alteraciones? No debe haber problemas sanitarios, porque una vez al año solamente descubren estos animales. Entonces, por eso es que el cuidado de los machos es muy importante en esta especie, ¿no? Uno tiene que ver la condición física, la salud general, incluso
lo que es la parte de rumia, lo que es la parte de la dentadura. O sea, antes y durante del empadre se debe hacer todos esos chequeos, ¿no? Porque es bueno de que no tenga problema de las patas, que esté comiendo bien, que no tengan problemas de rumia, problemas de absceso o cualquier otra alteración. Siempre uno tiene que hacer una selección y seleccionando desde la cabeza hasta la punta de la cola, pasando por todos los aparatos reproductores, ¿no? Entonces, así es lo que se debe trabajar con los animales. La dentición, por ejemplo. La dentición es importante. Debe haber una oclusión bien, porque ellos cortan con los dientes, mastican vertical y horizontal. Las dentaduras tienen que ser pareja la oclusión, porque la vegetación es dura, pues, ¿no? Es muy fibrosa. Entonces, y si tiene prognatismo, por ejemplo, va a tener problemas en cuanto a la aprehensión de los alimentos, y además de que el prognatismo se transmite y eso no sirve para usar a un animal que tenga prognatismo como reproductor, transmitir a la descendencia y hay una degeneración ahí, ¿no? Entonces eso se descarta también. Eso en cuanto a la boca, la alimentación que hay, que tiene que comer. Las patas, las pezuñas, no tiene que haber dedos supernumerarios. Las pezuñas no tienen que ser muy grandes, porque ellos al caminar estorban, ¿no? Porque caminan como marcando el paso, y uñas largas dificulta el caminar de estos animales. Que haya dedos supernumerarios también es una condición de que se debe descartar el animal. La parasitosis, estado patológico, de repente hay algún problema, ¿no?, que puede interferir dentro de la actividad sexual, puede haber una metritis de repente, ¿no? Como en la misma época que se hace la monta, nacen los animales, de repente no hubo una involución del útero. Todo eso es lo que se tiene que observar. Los órganos genitales, cuando se chequea igual, se empieza del escroto, los testículos, el pene, el prepucio, ¿no? Porque testículo podemos ver si no hay simetría, asimetría, si uno no está más alto que el otro, o más chico que el otro, o más grueso que el otro, ¿no? El prepucio, si no está adherido todavía el pene al prepucio, entonces ese animal no sirve todavía para entrar a la reproducción. Entonces tiene que palparse también. A veces hay quistes, ¿no? Los quistes. Entonces, todas esas cosas, todas las alteraciones que pueden haber en los testículos, uno lo percibe desde afuera. Lo que tiene que ver el prepucio, igual lo percibe desde afuera. Uno tiene que hacer ver de que si se desliza el pene, ¿no?, o todavía sigue adherido al prepucio. Entonces, esos animales no van a poder penetrar a la hembra. Entonces, sí o sí hay que descartarlo hasta que realmente se libere de esa adherencia, ¿no? Y quistes que puedan tocarse en los testículos igual, eso no son como tumorcitos que hay, ¿no?, dentro de los testículos, así que eso se descarta. O sea, se altera lo que es la reproducción. Es importante ver eso. ¿Alguna pregunta?
En lo, si no hay pregunta, en los sistemas de empadre hay 4 tipos de cómo se puede hacer los cruzamientos. El empadre continuo, montamano, alterno, tradicional. En la monta continua es, vamos a decir, es la crianza extensiva que hay. La crianza extensiva, donde no hay manejo, o sea, donde están permanentemente los machos, ¿no? Se puede hacer elecciones de algunos machos jóvenes como reemplazo, pero siempre hay un macho, ¿no? Un macho donde marca dominancia en ese grupo. Aquí la fertilidad va a ser más baja, 40-50% va a haber de natalidad, pero se habla de rebaños no muy grandes. El otro sistema es montamano. Este sistema, por ejemplo, es ya dirigido. Aquí ya se selecciona a los animales, se pone, por decirle, de acuerdo a la calidad de fibra, los machos tienen una cinta, la hembra tiene otra, el mismo color de cinta, ¿no? Entonces ahí ya se dice, se cruza por una cinta azul macho, cinta azul hembra, o roja, o amarillo. Y como es montamano, agarrarla a la hembra, si todos van a estar en celo, se la manea y se la pone de cúbito ventral, entonces el macho va a venir y la va a cubrir, ¿no? O sea, no va a tener mucha necesidad de estar forzando a las hembras, sino que ya se la ponen servidita para que el macho venga y monte. Esa es la montamano y es bien dirigida esa, ¿no? El otro sistema es el sistema empadre tradicional. En esto, por ejemplo, en los rebaños que son ya bastante más grandecitos, se utiliza un 5 o 6% de macho, ¿no? Para que trabajen. Y cada cierto tiempo, siempre los empadres duran 2 meses, o hasta 3, 2 meses generalmente. Y ahí se va reforzando, ya sea semanal o ya sea quincenal, el 2%. El 2%, se va aumentando el 2% más. O sea, como para que no decaiga la actividad sexual el rendimiento de todos los machos, ¿no? O sea, el empadre que se mantenga, pues va aumentando el 2%, el 2%, hasta que acaba lo que es la época de monta. En este caso, aquí ya se obtiene 65% de fertilidad. Y el último es el empadre alterno. Estos también son rebaños grandes en el cual se selecciona el 6%, pero se inicia con el 3%. Cada 7 días se va cambiando. 3, ¿no? O sea que sí se hace descansar el 50% y los otros 50% sigue trabajando y así se va llevando. Pero ¿y por qué se hace eso? Durante las 8 semanas se hace ese trabajo, para evitar que haya jerarquía, o sea, que haya dominancia del macho. Entonces, por eso se saca 3, entran 3. Así que no hay que un macho va a ser el dominante y se va a encargar de montar a todas las hembras. Por eso es lo que se saca 3 y se ponen los 3, así, ¿no? Y además de que el interés sexual, no baja el interés sexual. O sea, haciendo ese cambio se prevé agotamiento físico. No va a haber agotamiento físico, ni la dominancia, ni la jerarquía social en esto. Entonces así es como son las tres formas de empadre.
¿Listo? ¿Alguna pregunta? Ya están durmiendo. La